Saludos empresarios, los saluda Agustín Cruz Lozano, el día de hoy desde el Estado de México, Tlalnepantla. Estamos aquí con Carlos Otegui. Muchas gracias, Carlos, por el espacio, y él nos va a contar su experiencia precisamente pues, de todo lo que ha vivido en este proceso de transformación. Gracias por brindarnos el espacio, Carlos, una vez más. Y pues lo primero, me gustaría que nos contaras algo sobre de ti, cómo te llamas, el nombre de tu empresa, tu sector, para que la audiencia te conozca. Pues muchas gracias a ustedes primero por todo lo que hemos logrado en este tiempo que llevamos trabajando. Yo creo que va muy por encima de nuestras expectativas iniciales. Ya iremos contando pues, a lo largo del tiempo de la entrevista muchas decepciones, pero ahorita será para presentarse. Yo soy Carlos Otegui, nuestra empresa se llama Grupo MIPAN. Nosotros nos dedicamos al sector de panificación principalmente, con pastelería y todas sus diferentes ramos. Pues agradezco las palabras y bueno, espero que continuemos con este buen trabajo, pero precisamente ahorita lo que queremos es un poquito de entender cómo estabas antes de empezar a trabajar con todo este proyecto, cuáles eran los mayores retos o frustraciones que tenías tú acá en MIPAN. Bueno, yo creo que esto ya viene, yo calculo de hace más o menos como unos 5 años. Lo cierto es que ya se venía haciendo el intento, pero creo que desde hace un año nos dimos cuenta que era otro el enfoque totalmente distinto de lo que se quería o nosotros pensábamos que era la solución a la que hemos ido encontrando a raíz de que está OpenPine con nosotros. Nosotros inicialmente, ¿cómo se empezó todo esto? Pues yo creo que como empiezan la mayoría de las empresas que ofrecen servicios o venta al consumidor final, pues siempre quieres iniciar con un punto de venta. Entonces tú inicias con un punto de venta porque antiguamente eran las famosas las maquinitas o sumadoras, y pues ahí al final en las operaciones pues pudieras encontrar muchos ajustes para los dos lados, no todos seguramente serían buenos. Entonces siempre pensabas en mudarte al famoso punto de venta para volverte más ordenado y seguramente mucho más ágil y no tener tantos fallos, porque antiguamente, perdón que vaya a hablar mucho de mi papá, pero es mi gran maestro y la mayoría de las anécdotas que yo podré contar vienen seguramente de los años en donde yo inicié y lo que le he aprendido a él, ¿no? Y él decía que bajabas con una persona y le decía a mi papá, a ver, ¿cómo contaste esos 3 o 4 bolillos más las 2 piezas? Y si tú repetías esa operación, seguramente la misma operación 3 o 4 veces, en ninguna de las 4 ocasiones ibas a encontrar el mismo total. Entonces, pues ya al final pensabas en la tecnología para quitar ese tipo de errores. Iniciamos con algún punto de venta que en aquel entonces lo traía otro grupo de panaderías. Nos vino la persona a ofrecer. En realidad el punto de venta te daba otras, aparte del punto de venta te ayudaba también con la parte que nosotros llamamos expendios, que es toda la salida de pan hacia las pequeñas tienditas o clientes institucionales, y iniciamos con ese. La verdad es que no era, para en aquel entonces no era un mal programa, pero lo cierto es que dependías mucho de quién era el dueño del programa, porque si tú querías programar, no sé, subir un artículo o hacer ciertos cambios, pues prácticamente te tenías que poner de acuerdo con el dueño tenía que venir al negocio, hacerte los cambios que tú querías. Entonces, pues, por un lado, se convertía en algo pues, que la respuesta que tú necesitabas, que generalmente la buscas casi inmediata, pues no era inmediata, era a largo plazo, lo podemos llamar. Y lo segundo es
pues que nos fuimos dando cuenta que depender de una persona, pues yo creo que estás dándole prácticamente, se puede decir que el alma al diablo, porque en una ocasión, en una junta que tuvimos con ellos, se le cuestionó que qué sucedería si él saliendo, voy a poner un ejemplo muy feo, muy grave, pero qué sucedería si él saliendo de este negocio tuviera un accidente y él faltaba. Sí, claro. ¿Qué pasaba con nuestro programa o con nuestra operación? A lo que él contestó, pues no lo sé, porque el programa es mío y prácticamente dependes al 100% de mí. Entonces esa respuesta no nos gustó. No, pues es mucho riesgo. No nos vimos con mucho futuro ahí, entonces decidimos hacer un cambio. En aquel entonces venían a las ferias del pan, venía una empresa española que se llama Viacros, que ya te ofrecía, bueno, para todo esto pasaron algunos años, no estoy diciendo que esto fue inmediato, pero vino esta empresa española y te ofrecía ya un programa en teoría más completo, ya podías enlazarte con inventarios, pero la experiencia que tuvimos en este caso es que como propietario yo tenía que hacer muchas maniobras y manejos, que yo creo que al final lo que nosotros decíamos es que si un propietario se tiene que estar ocupando casi al 100% de un programa, lo que suceda al final del día con ese programa, pues te vuelves un esclavo de ese programa. Sí, y claro, no puedes dedicar tus esfuerzos a otras cosas. Y también tuvimos ciertos problemas con atención, sobre todo. Al final yo creo que todos buscamos, o todos queremos una atención muy personalizada, y nos faltaba a lo mejor un poco, no encontramos en esta empresa la solución al 100% por ahí. Entonces hicimos nuestra segunda migración del programa, y ya alguien que trabajaba en el negocio nos recomendó una tercera solución, que ya hablábamos de un sistema integral, ya hablamos ahora sí como tal de un ERP. Nos decían que era algo muy similar al Odoo, pero que nosotros lo podíamos hacer más nuestro y transformarlo más para nosotros. La verdad es que la idea, yo creo que en un principio estaba muy bien vendida, pero pues llegó la tercera mala experiencia, y yo creo que esta seguramente habrá sido la más grave, porque en esta sí ya hubo una inversión muy importante en este programa, y pues fueron pasando el primer año, el segundo año y el tercer año. Nos dábamos cuenta que lo único que teníamos realmente en uso era un módulo, que era la gestión sobre todo de compras, y no había la manera de poder enlazar o lograr que las otras personas utilizaran los otros módulos. Entonces al final, pues, lo primero es que era un gran desperdicio tener un sistema integral para utilizar nada más un módulo, pero pues también nos habían vendido que te venían a ayudar a implementar ese programa. Yo creo que pues, al final nunca encontramos esa ayuda como tal, o lo que realmente nosotros necesitamos, y que ahora pues, nos empezamos a dar cuenta que pues, no es como tal el sistema integral el que te va a venir a resolver los problemas. Tienes que alimentar ese sistema, y pues en eso estamos muy agradecidos con ustedes, porque recuerdo que yo hice un research muy importante. Ya veníamos, la verdad, muy cansados de tantas malas experiencias o decepciones, de gastar mucho dinero. Si lo quieres ver como empresarios que somos, también hay que hablar de esa parte. Es cierto que eso también duele. Y pues yo estuve mucho tiempo metiéndome, intentando investigar cuál pudiera ser la solución que a nosotros nos pudiera servir, y justo yo vi ahí vía LinkedIn
veía mucho videos de Agustín hablando de las empresas, de las implementaciones, y la verdad es que llegó un punto en que dije, mira, ya vamos a hacer, ahora sí que no sé si sea el último intento, pero quizá uno de los últimos, y vamos a probar con un enfoque muy distinto que yo te escuchaba hablando de lo que los demás nos querían vender a lo que yo sentía que tú platicabas. Entonces lo recuerdo muy bien, se hizo una llamada, tú me platicaste que para poder hacer este intento pues tenían que venir una semana a nuestra empresa, y ya que vinieran esa semana a nuestra empresa pues íbamos a ver qué se podía hacer, o eso es lo que yo entendí a grandes rasgos. Entonces me acuerdo que llegan ustedes, se presentan con nosotros, pero pues se presentan y se van. Entonces nos hizo un poco curioso que se presentaran y nos dijeran que ellos tenían que hacer su trabajo de campo y que ya hablaríamos al final de la semana de todo lo que pues, ustedes hayan encontrado, tanto hallazgos, entrevistas, luego nos dimos cuenta que fueron a hablar prácticamente con muchas personas de nuestra organización, y nos encontramos que al final de la semana, pues digo, a lo mejor puedo platicarlo, no sé si fueron al 100% esas palabras, pero al final es con lo que uno se queda, o la idea con la que uno se queda. Y recuerdo que nos dicen, como ustedes están, no se puede implementar el ERP. Pues la verdad te asombra si uno quién es alguien para decirte que se puede implementar o no, pero lo cierto es que si eres objetivo, no estábamos logrando nada, o sea, llevábamos 4 o 5 años en donde no habíamos tampoco logrado nada. Entonces pues tienes que ser receptivo, y les planteamos, yo hablo un poco también, como les comenté, a 2 personas, porque también estaba mi papá delante y tomábamos las decisiones los 2, y se planteó pues si no se puede hacer, si no se puede implementar así, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya nos dijeron todos los hallazgos que habían encontrado en esa semana. Recuerdo mucho que nos dijeron que éramos muy barcos, que éramos muy buenos con el personal, pero muy barcos, y pues al final se sobreentendía que se necesitaba mucho más orden, que a veces todos creemos que lo tenemos porque llegas un día de malas y pegas 2 o 3 gritos y crees que con eso tienes orden, pero yo creo que el orden al final ni siquiera es gritar, es tener la constancia de todos los días, lograr que la gente pues cumpla con sus metas, objetivos o con las actividades diarias que tiene que hacer. Entonces nos llamó mucho la atención escuchar eso, y luego pues la solución que nos planteaban realmente era trabajar con toda la estructura organizacional para poder lograr implementar el ERP, si no me equivoco, esa es la idea que yo me llevé. Entonces es un proyecto nuestro en particular, es un proyecto largo, a 3 años, porque hay que trabajar con todo lo que no teníamos, que tú crees que lo tienes, porque tienes un organigrama, que yo lo llamo al final, yo creo que nuestro organigrama era un organigrama de chiste, porque sí existe el organigrama, visualmente existía, lo teníamos guardado en nuestras computadoras, pero pues la gente ni seguía el organigrama, ni se veía en ningún lugar, y la gente, pues yo creo que siempre va buscando en quiénes son los jefes por antigüedad. No sé si ese es un error que cometemos las empresas familiares, pequeñas, medianas o semigrandes, que no especificamos bien las cosas y la gente siempre se va yendo por antigüedades y no por jerarquías. Entonces, pues nos dedicamos a escuchar, y la promesa fue que íbamos a trabajar conforme a lo que ellos nos fueran diciendo. Creo que más o menos
vamos por ese camino. Ya me he llevado yo también mis regaños, porque he cometido errores en el proceso. Yo creo que este es un proceso de mucho aprendizaje y sobre todo, si le sirve a muchos empresarios, tienen que tener mucha paciencia, porque los resultados cuando estás en nada no pueden venir, no pueden ser resultados rápidos, porque entonces estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Y pues bueno, nos pusimos a trabajar en descripciones de puestos, porque al final contratamos a la gente en base a qué. Se contrataba nada más: venme a ser el jefe de producción. ¿Y qué hago? Pues lo de todos los días, ¿no? Venir a revisar que el pan salga bien, que la gente venga bien uniformada, que hagan su trabajo, pero en conclusión, sin ningún orden. Sí hay un orden, porque es el venir a hacer tu trabajo diario, pero no creo que sea el orden adecuado. Yo creo que es muy importante que las personas desde un principio sepan que vienen a hacer a una organización. Claro. Y no que se encuentren con todas las sorpresas que al final nos encontramos, o que yo mismo me encontré cuando llegué a trabajar aquí a la empresa familiar, que es, pues llegas y te dicen, pues haz algo, y uno pues viene a estudiar y dice, ¿qué hago? Y pues bueno, mi aprendizaje en ese sentido fue sentarme al lado de quien es el director y mi gran maestro. Y yo creo que pues, mi pensar fue: siéntate cerca y aunque no hagas nada, escucha y aprende, porque ahora sí que del aprendizaje de todos esos años de experiencia, pues ya llegará tu momento, y si no sabes nada, pues mal asunto, porque claro, pues vas a tener que aprender mucho y a marchas forzadas, porque ya no va a haber de quien te enseñe. Entonces yo me dediqué, yo creo, durante muchos años, quizá es feo lo que voy a decir, pero a no hacer mucho, digamos, de utilizar las manos, pero sobre todo de escuchar y ver mucho cómo se trataba a los empleados, se trataba a los proveedores, la línea de acción, de ejecución para la toma de decisiones. Y yo creo que eso al final, por lo menos a mi experiencia, yo creo que fue lo que más me sirvió. Obviamente si tienes trabajo de campo y se aprende mucho, debes de aprender en todos los puestos, pero yo creo que eso yo ya lo había hecho antes de entrar a la organización, siendo más niño. Y pues yo te puedo decir que eso quizá fue lo que más me ayudó. Y en conclusión a esto, pues yo creo que esto fue un cambio de 360 grados de lo que nos venden prácticamente todas las empresas que te vienen a instalar un ERP, y lo que yo creo, a mi pensar, que es lo que se debe de hacer, es primero trabajar con tu estructura y con tu empresa, ordenarla, y ya que tengas un orden, pues vamos a hacer el siguiente paso, que es implementar la tecnología. Y pues nosotros ya llevamos un año en esto, como les comento, muy contentos, con sus altibajos, porque al final va a salir mucha gente de la organización. Les tengo muy malas noticias, ellos te lo dicen, no lo crees al principio, porque yo creo que tú te ves con tu gente de muchos años y son cosas que no te imaginas. Pero pues sí, las malas noticias es que sí sale mucha gente, porque muchas de esas personas que tienes trabajando no están dispuestas a tomar esos cambios, o ya estaban contigo en una zona de confort y te van a pedir que no hagas esos cambios. Pero si ustedes quieren tomar la decisión de implementar bien un ERP y hacer cambios a su organización, tienen que estar plenamente conscientes que hay solamente una línea a seguir. Es el que quiere participar en esto se queda, y el que no quiere participar en esto se va, sea quien sea.
se aprende a las malas. Ahí fueron, yo creo que mis primeros regaños, porque yo prometía que voy a quitar a alguien que no está haciendo, pero ya hablé con ese alguien y ese alguien ya me prometió que sí iba a cambiar. Entonces yo le di la oportunidad de quedarse más tiempo, pero pues yo ya había hecho una promesa y esa promesa la había hecho con personas de la organización. Y yo creo que no solamente se trata de hablar de una promesa, es que se había tomado una decisión y la decisión no se había ejecutado, y al final yo creo que pues lo que ustedes me enseñaron es que se pierde mucho de liderazgo cuando uno no ejecuta las acciones que promete llevar a cabo. Y bueno, creo que eso más o menos sí lo aprendí, porque a veces hasta te empieza a dar gusto que salga de la organización la gente que no quiere estar contigo y no aporta. Al final, qué feo, pero sí te da gusto porque esas personas te están deteniendo a los cambios que quieres tú llegar y que debes de llegar. Porque la diferencia entre hacer estos cambios y no hacer estos cambios, yo creo que va a ser la diferencia entre los que se quieran quedar vivos en el mercado y los que corran mucho riesgo de desaparecer. Como decías hace rato, el punto es lograr los 40 o 50 años que vienen, no ahorita. Pues claro que es un reto, porque todos estamos viendo, por lo menos en nuestro caso personal, estamos viendo hacia nuestros hijos y descendientes, y pues de aquí hemos vivido toda la vida y no queremos, o por lo menos yo no quiero con 42 años tener que hacer un cambio abrupto en mi vida y tener que buscar otros caminos o tocar otras puertas. Si yo creo que estamos dentro de una organización, dentro de lo que cabe, relativamente estable, pero que pues, nos hace falta, si quieres esa estabilidad de aquí a esos años en adelante, pues tener las cosas organizadas y encontrar el valor de la información real, que es la que al final crees que tienes, pero no tienes. Así es. Y bueno, nos has contado mucho, hemos avanzado muy rápido con las cosas que queríamos preguntarte, pero hay algunas cuantas cosas que sí me gustaría que fueras un poquito más explícito con la audiencia, ¿no? Comentabas hace rato, el proyecto es a 3 años, no hemos terminado, llevamos un año de trabajo, pero sé que todavía los resultados esperados o los resultados prometidos no han llegado, pero yo creo que a estas alturas tú ya tienes ciertos resultados y me gustaría pues que los compartieras un poco con la audiencia para que vean que también no es que te vas a esperar 3 años ahí a ver qué pasa, ¿no? Sino que poco a poco la empresa va cambiando y va creciendo. Bueno, yo creo que evidentemente los primeros resultados ya están. Sí nos volvemos al principio muy impacientes porque dices, yo ya quiero mis datos, quiero ya tener todo, quiero darle un clic y ver cómo están mis ventas al momento y qué compré y qué no. Yo entiendo eso, genera mucha impaciencia, pero si no tienes a la gente adecuada que suministre esa información al programa, pues entonces ¿de qué te sirve meterte en un programa si vas a ver información que no es real? ¿Cuál es el resultado que me preguntas? Que yo creo que finalmente te puedo decir que ya encontramos la estabilidad en la gente. Yo creo que ya parece ser que conformamos el equipo que creemos que nos va a ayudar a alimentar esa información. Va a sonar como, ay, pues qué padre, encontraste el equipo que es muy complicado. Pasas por un proceso muy largo, de mucho estrés, porque como les comentaba, sale de la organización gente que lleva muchos años trabajando contigo, que duele, porque al final nos consideramos gente que tenemos corazón y duele, pero también tienes que pensar en el futuro de tu empresa y pues, lo que más va a doler es
si una persona no quiere, cuántas otras familias están viviendo de este negocio. En nuestro caso son más de 250 familias, entonces tienes que pensar en 250 familias y no en el caso de uno en específico de 10. Entonces seguramente alguien más saldrá, eso no cabe la menor duda que habrá más cambios, pero lo más importante es que yo creo que ya vamos encontrando esa estabilidad en el equipo y aparte, pues para llegar a ese equipo, pues también ya tenemos realizados lo que antes no teníamos, que yo los quiero llamar manuales, que son pues, descripciones de puestos. Ya ahorita podemos salir a contratar a una persona específicamente con las condiciones que lo queremos, que antes no lo teníamos, como les comentaba, salíamos a contratar a vapor. Yo creo que hoy ya sabemos qué buscamos y cuando viene la persona a la entrevista, pues ya sigues un protocolo y la persona ya sabe qué viene. Principalmente yo creo que eso es sobre todo lo más importante y es trabajar en el organigrama y seguir ese organigrama, que las personas entiendan muy bien que tienen que seguir pues, el orden jerárquico. Eso cuesta, se platica muy fácil, pero cuesta mucho trabajo porque la gente sigue queriendo ir con el jefe anterior o se quiere saltar jerarquías para llegar más rápido donde tiene que llegar. Cuesta mucho trabajo, pero pues yo creo que eso también ya más o menos ya va quedando en nuestra organización más claro y pues se platica muy rápido, pero pues eso conllevó un año y cuesta mucho trabajo, pues yo creo que eso es el primer paso o el paso primordial para poder ir logrando lo siguiente. Ahora estamos también en la parte de catalogar productos, recetas. Nosotros debemos de tener, no sé decirlo con exactitud, pues seguramente más de 400 SKUs y lograr las recetas de todos esos productos y eso pues volvemos a lo mismo, se platica muy fácil, pero sabemos que va a llevar muchísimo tiempo y pues es la manera de cómo iniciar alimentando ahora sí que el programa pues para lograr llegar a ese sueño que quizás sean los 3 años, quizás sea alguno más, quizás sea algún mes menos, pero seguramente a como me veo, visualizo esto y yo creo que sí vamos a, ahora sí lo digo, no sé decirlo, con alegría o pues como que veo un futuro optimista, más bien esa era la palabra. Ahora sí veo optimismo en que sí vamos a llegar a ese resultado. Sí, se te nota el cambio también las primeras veces que platicamos. Y de cara precisamente a ese proceso, ¿qué lecciones claves son las que te llevas y que podrías compartir con los otros empresarios? La lección clave es que tienes que ser muy duro, si no estás acostumbrado a hacerlo, tienes que ser muy duro y la decisión que tomas la tienes que sustentar y realizar y no estar queriendo llegar a un camino con curvitas y irle comentando a las personas en tu organización que vamos a ir llegando porque me da pena decirte la realidad y te voy medio engañando y vamos tomando el camino con curvas y al final pues vas a tener que llegar a lo que a lo mejor no te gustaba, pues mejor toma el atajo y yo creo que ya hay que ser, en mi caso, más firme y tomar esas decisiones que aunque a veces duelan y estar dispuesto a que a veces somos muy celosos, que es nuestra empresa, nuestra información, nuestros valores, nuestras situaciones, pues tienes que estar muy consciente que tienes que ser muy, muy abierto y muy receptivo a
a dar esa información, a abrirte mucho a que los demás entren a tu casa y te ayuden, porque a veces parece que no estamos muy dispuestos a que nos ayuden, no somos muy receptivos, o pues hemos tenido malas experiencias al cabo del camino y pues nos negamos o nos cuesta trabajo que nos ayuden. Si de mi ayuda a los demás empresarios, decirles que por lo menos después de muchas malas experiencias, pues en el año que llevo con ellos, pues creo que hemos encontrado mucha confianza y les puedo decir que parece ser que hemos encontrado el camino correcto y pues nos hemos vuelto muy abiertos y no tenemos nada que esconder. Estamos dando toda nuestra parte para que todos esos ideales que tenemos en la cabeza, pues destruirlos y dejarlos a un lado y poderlos aportar a ellos para que ellos mismos nos ayuden a lograr este gran objetivo. Así es. Y si alguno de los empresarios que nos escucha viniera contigo y te preguntara ¿qué les recomendarías para empezar? ¿Cuáles serían esos 3 pasos o 3 acciones que les dijeras? Pues haz esto. Pues ese primer diagnóstico, esa primera semana, yo creo que es muy interesante porque esto no lo he dicho a lo largo de esta plática, pero generalmente yo no sé si era nada malo que nos ocurría a nosotros, pero cuando viene un consejero, pues como que te dice un poco lo que quieres escuchar y carece de que te digan la verdad. Y yo creo que esa semana fue muy interesante porque cuando les comenté que llegaron a la mesa, pues te sueltan todas las verdades y llegan de un golpe y dices, caray, pues no es lo que yo estaba acostumbrado a escuchar. O sea, no es el amigo que me habla bonito y que me dice, es que está muy padre, pero fíjate que deberías ir por acá, ¿no? Pues te vas a encontrar en esa semana con un buen sopapo, porque es pues yo creo que es realmente lo que no quieres escuchar, pero tienes que escuchar y tienes que cambiar. Eso es lo primero que diría. Esa semana yo creo que para mí es quizá la más importante porque de ahí es de donde va a salir todo tu diagnóstico de lo que viene a futuro. La segunda cosa fue ese regaño que tuve, que lo vuelvo a repetir, por andar con indecisiones y tocándome el corazón y no queriendo que esa persona saliera de la organización, porque qué feo, pero pues esa persona al final, después de un tiempo, demostró que no era válido para la organización y que la decisión se tenía que tomar en ese momento. Entonces ese segundo paso también es muy importante, que es no hay que guiarse tanto por el corazón, ahí sí que ya hay que utilizar más la cabeza de empresario y pensar en los demás. Y pues, la tercera, que es muy importante, que ya lo dije, que es la paciencia. Hay que tener mucha paciencia, porque si esperas un resultado a corto plazo, pues vas a perder la paciencia y a lo mejor vas a tomar una decisión incorrecta y vas a decir, ya no quiero a nadie, mejor me voy a buscar el camino sencillo o el rápido, y casi seguro ese camino rápido te va a hacer ir a buscar otra solución que es muy probable que no te funcione, y de ahí vas a buscar otra solución que a lo mejor no te va a funcionar, y es muy probable que vas a tener que regresar a retomar el camino en el cual pues, no tuviste la paciencia suficiente para seguir en el camino. Entonces yo creo que esas 3 cosas sí recomendaría mucho. Y para terminar, sé que todavía nos falta mucho por trabajar, pero cuéntanos un poquito también para que vean cómo cambia la organización. ¿Cuál es tu siguiente gran objetivo? Pues es que yo ya, como lo comenté, ya soy más optimista. Ya al final mi siguiente gran camino es, yo creo que ya se hizo la parte más importante, quizás la que yo consideraba más
No tenía conocimiento exactamente de que era un cambio en la estructura organizacional, pero quizá mi idea no la tenía tan clara ahora que ya se hizo todo el trabajo. Yo creo que para mí ya se pasó lo más difícil. Entonces, ¿cuál es el siguiente gran objetivo? Yo creo que ya es pues, ver el bebé o tu sueño ya realizado y ahora sí que pues, ver toda tu información en tiempo real, que sea una información ahora sí que fidedigna o verdadera o real, y yo creo que es eso, ahora sí que ya es ver el juguetito funcionando. Ese es el gran objetivo. Yo sé que vamos a pasar por muchas cosas en este largo camino, pero yo creo que ese ya es el siguiente gran objetivo. Además se ve que es pues ahora sí que mucho trabajo de talacha. Va a haber mucha talacha, pero yo creo que ya lo importante ya se hizo y nada más es eso, encontrarnos con el juguete funcionando. Bueno, llegará. Hijo. Llegaremos a eso. Pues, ¿algún mensaje final que quieras dejar para la audiencia? Pues, crean en los proyectos, nos tenemos que dejar asesorar. Si sirve de mí o de otros empresarios que hayan platicado con Agustino, hayan trabajado con OpenPan, con todo el equipo, pues yo creo que si ya encontraste una buena solución, pues evítate esos caminos tan tormentosos y pues ya toma la decisión corta y si ya muchos empresarios han tenido una buena experiencia, pues ya utiliza. Guíate por las buenas experiencias que los demás han tenido y pues ya toma una buena decisión. Yo al final, platicando un poquito antes de esto, yo hablaba que cuando llegas a un proyecto de estos te puede sonar que es mucho el dinero que vas a invertir, sí puede sonar, pero pues los otros proyectos con los que has fracasado pues, han costado dinero y seguramente mucho más dinero que el que te va a costar. Sí es cierto que hablaba yo de los meses sin intereses, no es que aquí existan esos meses sin intereses, pero pues vas pagando dinero en proyectitos, parece que vas pagando poquito, porque los vas desplazando en un proyecto, en otro proyecto, pero si no van funcionando, pues es dinero que al final se fue a la basura y no tuvo ni rendimiento, ni función, y pues parecerá caro en un principio, pero yo creo que es por el bien de cualquier organización y pues yo creo que hay que tomar las buenas recomendaciones de los demás y no estar probando experiencias nuevas que no sabes cómo te van a resultar. Eso sería. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy y pues espero que las experiencias y toda esta parte que nos ha compartido Carlos el día de hoy les sea de utilidad también a ustedes para llevar a cabo un buen proyecto y transformar su empresa para bien. Y si pues, creen que podemos nosotros aportar y ayudarles en ese proceso, pues ya saben, pueden contactar conmigo en el enlace que queda en el comentario o también pueden visitarnos en nuestra página de internet y en LinkedIn. Muchas gracias y hasta la próxima.